Gustav Klimt, Baumgarten, 14 de julio de 1682, Amsterdam, 6 de febrero de 1918, fue un pintor simbolista austríaco y uno de los más conspicuos representantes del movimiento modernista de la Ascensión vienesa. Klimt pintó lienzos y murales con un estilo personal muy ornamentado, que también manifestó a través de objetos de artesanía, como los que se encuentran reunidos en la Galería de la Ascensión vienesa. Intelectualmente afín a cierto ideario romántico, Klimt encontró en el desnudo femenino una de sus más recurrentes fuentes de inspiración. Sus obras están dotadas de una intensa energía sensual, reflejada con especial claridad en sus numerosos apuntes y esbozos a lápiz, en cierto modo herederos de la tradición de dibujos eróticos de Rodin e Ingres. Juventud y formación. Klimt nació el 14 de julio de 1862 en una pequeña ciudad, Baumgarten, cerca de Viena, el segundo de 7 hijos. Desde la infancia mostró inclinaciones artísticas. Su padre era Ernst Klimt y su madre Anna Klimt. Gracias a su talento, en 1876, con 14 años de edad, recibió una beca para estudiar en la Kunstgewerbeschule, la Escuela de Artes y Oficios de Viena, donde se formaría hasta 1883 como pintor y decorador de interiores. Klimt admiraba y reverenciaba al entonces pintor de moda Hans Makart y se sometió gustoso a los dictados de una educación artística clasista. Es por ello que su obra temprana puede considerarse académica. Klimt comenzó su carrera individual como pintor de interiores en grandes edificios públicos de la Ringstraße, desarrollando algunos temas alegóricos que posteriormente se convertirían en un rasgo distintivo de su obra. En 1888, Klimt recibió la Orden de Oro al Mérito de manos del emperador Francisco José I de Austria por su trabajo en los murales del Burgtheater de Viena. Fue nombrado miembro honorario de las universidades de Múnich y Viena. La tragedia familiar pesó en su expresión artística y marcó el inicio de la definición de su estilo personal. A principios de la década de 1890, Klimt conoció también a Emily Flood, quien aparentemente soportó las constantes aventuras amorosas del artista y se convertiría en su compañera hasta el final de su vida. En 1915 murió su madre, Ana. 3 años más tarde, tras haber pasado un infarto de neumonía y la llamada gripe española, Klimt falleció. Estilo y temas recurrentes. La obra de Klimt se ha identificado con la suntuosa decoración basada en dorados y elementos ornamentales de vivos colores, aunque también con formas fálicas encubiertas que indican el carácter de los dibujos en que se inspiraban. En la primera versión de Judith, por ejemplo, aunque también en El beso y sobre todo en el Danae de 1907, aparecen elementos abstractos de un carácter sexual inconfundible. Siendo la mujer uno de los temas más recurrentes de Klimt, resulta lógico que el artista representase muchas de las facetas del carácter femenino, aunque sentía especial predilección por un tipo de mujer agresiva y dominante que podría identificarse con el modelo icónico de la femme fatale. Sus obras de madurez se caracterizan por un rechazo de sus inicios naturalistas, siendo así que se ha señalado el progresivo desarrollo de motivos simbólicos o abstractos que enfatizaban la libertad de espíritu que impregnó todas las vanguardias artísticas al principio del siglo XX. Del mismo modo, resulta significativo el valor de la línea en su obra. Sus dramáticas composiciones, utilizando a veces extraños puntos de vista, planos verticales y cortes atípicos, subrayan el carácter innovador de su plástica y anticipan el valor expresivo de la línea que caracterizará el expresionismo posterior. La secesión vienesa. Klimt se convirtió en uno de los miembros fundadores y presidente de la Wiener Secession, un grupo de artistas fundado en 1897. La secesión había surgido como una alternativa independiente a los artistas promocionados por la Academia Vienesa, de la que el mismo Klimt había formado parte en su juventud. Entre sus objetivos se encontraban la promoción de artistas jóvenes, la exhibición de obras producidas en el extranjero y la publicación de una revista sobre las principales obras realizadas por los miembros. El grupo nunca se definió por una determinada dirección estilística. Entre sus miembros se contaban naturalistas, realistas y simbolistas. En 1894, Klimt había recibido el encargo de crear 3 pinturas para decorar el techo del aula magna de la Universidad de Viena. Fueron muy criticadas por lo radical de su enfoque y su propia representación, que algunos consideraron pornográfica. Klimt adaptaba la forma clásica de la alegoría y su simbolismo convencional, dándole forma con su propio lenguaje plástico abiertamente sexual y de matices provocativos. El clamor fue general. Protestaron políticos, pero también personalidades relacionadas con el mundo del arte y la moral pública. La universidad decidió finalmente no colocar la obra de Klimt y este no volvería a admitir encargos a partir de entonces. Por desgracia, las 3 obras fueron destruidas por la SS durante su retirada, en mayo de 1945.
La etapa dorada y el éxito de crítica. La etapa dorada de Klimt vino determinada por un progresivo acercamiento a la crítica y un gran éxito comercial. Muchas de sus pinturas de este periodo incorporan pan de oro a la pintura, aunque este era un medio que Klimt ya había utilizado esporádicamente desde 1898, Palas Atene y su versión de Judith de 1901. Tras regresar de su viaje italiano, Klimt participó en la decoración del suntuoso Palacio Stollet, hogar de un opulento magnate belga. Este edificio se convertiría en la síntesis del Art Nouveau centroeuropeo. La aportación de Klimt, representada por el cumplimiento de la expectación, significaron el clímax de su energía creativa y, tal como él mismo afirmó, posiblemente el último paso en mi desarrollo de la ornamentación. Las obras más notables realizadas en esta etapa fueron, sin embargo, el retrato de Adele Bloch-Bauer, primera, 1907, y El beso, 1907-1908. Tal como se aprecia en muchas fotografías, Klimt solía vestir túnica y sandalias cuando estaba en su casa. Llevaba una vida bastante sencilla, completamente absorbido por su trabajo y su familia, y exceptuando algunos encuentros con otros artistas de la session, Klimt solía evitar los encuentros de sociedad y los círculos intelectuales, de café. Atraídos por su gran fama, algunos clientes que acudían a su casa solían descubrir que Klimt podía permitirse ser muy selectivo antes de aceptar un encargo. Una vez admitido un encargo, el artista iniciaba su particular método de trabajo, tras largas meditaciones y aún más prolongadas sesiones de postado de modelos. La naturaleza abiertamente erótica de sus obras solía verse suavizada por un enfoque alegórico o simbólico, que la hacía de algún modo más admisible para la pacata opinión pública de la burguesía vienesa. Klimt nunca destacó por su carácter teórico, no escribió apenas nada sobre su visión artística o sus métodos. Del mismo modo, nunca llevó un diario y su correspondencia se limita a algunas postales enviadas a Flog. Mauritius Cornelis Escher es uno de los más grandes artistas gráficos del siglo XX. Tal vez la mejor definición que se ha dado de él sea la de uno de los más reconocibles y admirados por el gran público. Esto viene a decir que muchas personas admiran y encuentran curiosos, intrigantes y bonitos sus trabajos, aunque al principio no sepan muy bien de quién es ni conozcan realmente al autor o la época en que fueron creados. Nació el 17 de junio de 1898 en Leeuwarden, Países Bajos, hijo de un ingeniero hidráulico. Era un pésimo estudiante que tuvo que repetir curso 2 veces. Para él, la escuela era una pesadilla, excepto las clases de dibujo. Su profesor le enseñó la técnica de los grabados de linóleo y fue una gran influencia para el joven Escher. En 1919 comenzó a estudiar en la Escuela de Arquitectura, pero abandonó sus estudios. A cambio, comenzó a aprender la técnica del grabado en madera o xilografía de Samuel Yeserum de Mezquita, su maestro que utilizaría posteriormente en muchas de sus obras. Hacia 1922 fue a Italia de vacaciones y terminaría viviendo en Roma una larga temporada. Le gustaba el clima y los paisajes italianos y a menudo los recorría en pie en larguísimas excursiones. En 1924 conoció en uno de sus viajes a Jetta Umiker, que se convertiría en su mujer y con quien tendría 3 hijos. Muchas de las obras de Escher en las que se ven casas y edificios en la costa están inspiradas en la arquitectura tradicional de pequeños pueblecitos italianos. A partir de 1935, Escher dejó Italia, entre otras cosas, debido al desagradable clima político que se avecinaba y que desembocaría en la Segunda Guerra Mundial. Y pasó algunos años en Suiza, cuyo clima le resultó muy desagradable y poco inspirador. Luego fue a vivir a Bélgica en 1937 y finalmente regresó a Holanda en 1941. Hasta 1962 su producción de trabajos fue muy constante, entonces cayó enfermo y eso supuso un pequeño parón transitorio. En 1969 realizó su último trabajo original, Serpientes, que demostraba que su habilidad seguía intacta. Hacia 1970 ingresó a una residencia para artistas en Holanda, donde pudo mantener su propio taller. Falleció el 27 de marzo de 1972. A lo largo de su carrera, realizó más de 400 litografías y grabados en madera y también unos 2000 dibujos y borradores. De muchos existen decenas de producciones, cientos e incluso miles de otros. Muchas de sus obras se vendieron masivamente poco después de su muerte y están esparcidas por el mundo. Un grupo importante está expuesto de forma permanente en el Museo Escher en La Haya, Holanda. Los expertos coinciden, y es bastante evidente examinando la mayor parte de sus obras, en que una de sus principales características es la dualidad y la búsqueda del equilibrio, la utilización del blanco y negro, la simetría, el infinito frente a lo limitado, el que todo objeto representado tenga su contrapartida.
El análisis de sus obras, tal y como definió Bruno Ernst, uno de sus biógrafos, permite clasificarlas básicamente en tres temas y diversas categorías. La estructura del espacio, incluyendo paisajes con penetración del mundo y cuerpos matemáticos, la estructura de la superficie, metamorfosis, ciclos y aproximaciones al infinito, y la proyección del espacio tridimensional en el plano, representación pictórica tradicional, perspectiva y figuras imposibles.